Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Keiko, Aprender Química e Ingeniería con Toño. Hoy continuamos resolviendo ejercicios acerca de presión manométrica, ya que es uno de los temas fundamentales para el estudio de la termodinámica y estática de fluidos. Bien, para ello les traigo el siguiente ejercicio, el cual nos indica lo siguiente. Un recipiente con varios líquidos se conecta a un tubo en U, como se ve en la figura. Aquí podemos observar esta figura, ya que los datos no nos da el problema escritos, sino de forma visual para que nosotros lo interpretemos. Dice, para las gravedades específicas y la altura de la columna indicadas, calcule la presión manométrica en A. El ejercicio nos está pidiendo que calculemos la presión que se encuentra en este punto, ¿ok? Igualmente nos está pidiendo que determinemos la altura de una columna de mercurio que causará la misma presión en A, ¿ok? Entonces, aunque son dos incisos del mismo ejercicio, son totalmente distintos, ya que el segundo inciso solamente quiere que relacionemos la presión obtenida del primer inciso, ¿ok? Y se convertiría en una columna de mercurio, o sea, ya no serían los mismos fluidos. Bien, antes de empezar a resolver este ejercicio, hay que tener en cuenta 4 puntos importantes. El primero es recordar que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y que un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Esto nos sirve para poder desarrollar nuestro análisis dimensional y nuestra ecuación esté homogénea y no cometer errores por ¿cómo se diría? Sumando o multiplicando unidades que no son congruentes entre sí. Bien. Igualmente, hay que recordar que la presión barométrica de un fluido es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y que la densidad relativa de una sustancia es igual a la densidad de la sustancia en cuestión entre la densidad de la sustancia de referencia. Es común que en ejercicios planteados en diferentes libros o por maestros nos den como sustancia de referencia el agua con una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Igual de la densidad de la sustancia relativa podemos obtener su densidad, ¿no? Multiplicándola por la sustancia de referencia. También hay que recordar que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ese sería el primer punto importante. El segundo punto importante es recordar las conversiones, o sea, que 1 kilopascales es igual a 1000 pascales y que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Okay? Serían las dos conversiones que se van a ocupar para la resolución de este ejercicio. El cuarto punto, y es muy importante, es que nos está pidiendo que calculemos presión manométrica. ¿Ok? No nos está pidiendo que calculemos una presión absoluta como en los ejercicios anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Bien, una presión manométrica comúnmente en la mayor parte de los dispositivos para medir presiones se calibran a cero a la atmósfera, por lo que indican la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Esta diferencia se le conoce como presión manométrica, o sea, no involucra la presión atmosférica. Por lo tanto, cuando nos pidan presión manométrica, nuestra presión atmosférica va a tener un valor igual a cero. Si nos pidiera el ejercicio que calculáramos la presión absoluta, entonces sí tuviéramos que tomar la presión atmosférica. ¿Okay? Aquí tuviéramos que sumarle nuestra presión atmosférica. Ese sería el tercer punto.
Y por último, el cuarto punto, hay que detenernos fijamente, pensar y analizar, recordando que si en este punto de mi sistema tengo glicerina y la glicerina va a inundar la parte de abajo de mi sistema hasta donde me está diciendo el punto A, o sea, toda esta columnita va a estar llena de glicerina, ¿ok? Al momento de que yo haga el análisis y plantee mi ecuación, me voy a dar cuenta que si bajo y subo a través del mismo fluido, entonces vamos a tener que descartar esta sección, ya que el punto que se encuentra en C y D tienen la misma presión, quedando así solamente la diferencia de altura de D y C, ¿no? Bueno, esto nos va a servir para poder plantear nuestra ecuación, hay que tenerlo muy presente. Ahora continuamos, ahora sí a ir anotando los datos que nos da la imagen, ¿no? Ir interpretando el dibujo. Nos está diciendo que tenemos una altura en el aceite, esta partecita de aquí, de 70 centímetros. Bueno, anotamos 70 centímetros. Bien. Luego nos dice que la densidad relativa del aceite es de 0.90. Bueno. La altura del agua es de 30 centímetros. No nos dan densidades relativas, pero voy a tomar como densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Luego viene que tenemos una altura en la glicerina de 20 centímetros. Luego tenemos otro dato que nos da que son 15 centímetros. Y por último, la altura de aquí son 90 centímetros. Bien. El dato del mercurio no se va a ocupar hasta el inciso 2. Bien. Ahora vamos a calcular las densidades de las sustancias, recordando que la densidad de una sustancia es igual a su densidad relativa por la densidad de referencia. En este caso tiene una densidad relativa. Aquí me faltó anotar las densidades de las demás sustancias. A ver, la glicerina es de 1.26 con densidad relativa. Y bueno, ya nada más recorro estas celdas para que me copie el mismo dato. ¿Ok? Ahora sí. Tenemos que la densidad de una sustancia es igual a su densidad relativa por la densidad de referencia, que en este caso es el agua. Le damos Enter y nos dice que el aceite tiene una densidad de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Aplicamos la misma fórmula para la glicerina, la densidad relativa de la glicerina por la densidad de la sustancia referencia, que es el agua. Vamos a fijar la densidad de referencia que es el agua con Fn más F4, la fijamos, le damos Enter y bajamos la celda para que nos copie el mismo dato. Bueno, pues ya hemos anotado aquí los datos para poder obtener la densidad de cada una de las sustancias en cuestión que están involucradas en el sistema. Ahora vamos a convertir las alturas a metro. Esto lo hacemos con el fin de obtener una ecuación homogénea, ya que la densidad la tenemos en metros cúbicos. Entonces, al momento de querer calcular la presión, como lo hemos hecho en otros ejercicios anteriores, necesitamos tener el valor de las unidades para la altura en metros. Entonces, recordando que un metro es igual a 100 centímetros, entonces esto quiere decir que nuestros 70 centímetros que corresponden al aceite los vamos a dividir entre 100 para así obtener una altura de 0.7 metros para el aceite.
Y bueno, recorremos las celdas hasta la glicerina, hasta K18, para obtener su altura de cada una de las sustancias en metros. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a proceder a plantear nuestra ecuación. Bien, yo aquí la anoté ya para no estar ocupando un poquito más de tiempo. Decimos que la presión en A va a ser igual a la presión que ejerce el aceite. Recordemos que cuando descendemos tenemos una presión positiva, ¿bien? Por la misma cuestión que hemos estado comentando, que la presión de un fluido que se encuentre más en el fondo va a ser mayor a la que se encuentre en la superficie. Recordando o imaginando nuevamente que este cubito lo aventamos al recipiente, conforme vaya bajando va a ir aumentando su presión, ¿no? Cuando estaba aquí tenía menos presión a cuando llegó al fondo, ¿no? Por lo tanto, es presión positiva. Bien, entonces sería, la presión en A va a ser igual a la presión que ejerce el aceite más la presión que ejerce el agua más la presión que ejerce la glicerina, y como ya comentamos que la presión que se encuentre de C y D es la misma, entonces lo único que hay que hacer es restarles la altura que se encuentra de 90 a 20. Por lo tanto, como no tenemos el dato de la presión, habría que calcularla con la densidad de la gravedad de altura de cada sustancia. Entonces, quedándonos la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite más la densidad del agua por la gravedad y por la altura del agua menos, hay que poner menos porque recordemos que si estamos hablando de que estas presiones se van a anular, eso quiere decir que nuestro cubito va a tener que ascender. Y por lo tanto, como asciende, nuestra presión es negativa. Entonces va a ser la densidad de la glicerina por la gravedad por la diferencia de altura. O sea, la diferencia de 90 menos 20. ¿Ok? Centímetros. Pero como lo hemos pasado a metros, va a ser 0.9 metros menos 0.2 metros. Bien, entonces primero calculamos la presión del aceite. Aquí podemos hacer esto. Vamos a poner la presión de la glicerina. A ver, glicerina. ¿Ok? Vamos. Tenemos la presión del aceite que damos que es su densidad por la gravedad que la fijamos por la altura del aceite. Le damos enter y recorremos la fórmula hasta el agua. ¿Ok? Aquí, ¿no? Damos enter nuevamente. Ahora vamos a calcular la presión de la glicerina que ejerce la glicerina. Sería la densidad de la glicerina, que damos que tiene una densidad de 1260 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad. Y todo esto por la diferencia de alturas, que damos que era 0.9 metros menos 0.2 metros. ¿Ok? Le decimos enter. Nos está dando una presión de 8652.42 pascales. Bien. Ahora vamos a proceder a calcular la presión atmosférica manométrica, en A, aplicando la fórmula que acabamos de plantear, ¿no? Con
haciendo un análisis de nuestra figura que nos brinda el ejercicio. Bien, quedamos que la presión que ejerce el aceite más la presión que ejerce el agua menos la presión que ejerce la glicerina. Entonces damos que enter y nos da una presión de 470.88 pascales. El ejercicio no nos está diciendo que lo quiere en pascales o en kilopascales. Esto ya es por decisión propia que quieran practicar, no sé, conversiones. Digamos que 1 kilopascal va a ser igual a 1000 pascales, o que el maestro te lo esté pidiendo en kilopascales para ver cómo andas, tú en el tema de conversiones, o qué tan bueno eres analizando, bueno, pues el problema, ¿no? Y ya sería aquí cuestión de cada uno. Ahora, el análisis dimensional que les estaba comentando es porque, por ejemplo, aquí en la parte, cuando ya tenemos toda nuestra ecuación planteada, quedamos que es la densidad por la gravedad por altura. Recordemos que la densidad nos la da en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad nos la da en metros sobre segundo al cuadrado y la altura nos la da en metros. Recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y tenemos metro aquí y metro aquí, entonces se va, nos queda metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado es igual a 1 pascal. Haciendo todo el análisis, sabemos que son unidades de presión. Bien, el inciso 2 nos está pidiendo que determinemos la altura de una columna de mercurio, ¿no? Si tenemos la misma presión, ¿ok? Tenemos aquí nuestra ecuación original, que es igual a la presión, es igual a la... A ver, vamos a ponerlo aquí abajito. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Despejamos altura. Esto haría que nuestra presión y nuestra gravedad pasara del lado izquierdo de la ecuación, dándonos como resultado que la altura es igual a la presión entre la densidad por la gravedad. Solo tenemos que aplicar esta fórmula. Decimos, la presión que acabamos de obtener en pascales, recordemos que tenemos que trabajar ahorita en pascales por ecuación de las unidades. Vamos a poner que me falta un paréntesis. Entre la densidad del mercurio. Recordando que la densidad del mercurio es igual a 13.600. Este sin problema lo pueden encontrar en algún libro que hable de termodinámica o que tenga tablas de densidades. Que ya les proporcioné, de hecho, en uno de los videos anteriores, por la gravedad. Le damos enter y nos está diciendo que la altura de nuestra columna, si estuviera inundada de mercurio, es de 0.33 metros. Si lo queremos en centímetros, porque recordemos que nuestro dibujo nos lo están dando en centímetros, bueno, pues recordando que 1 metro es igual a 100 centímetros, entonces lo multiplicamos por 100. Y tenemos que la altura es de 33.96 metros. Bien. Les traigo aquí el siguiente ejercicio planteado, que es para ver qué tanto hemos avanzado con este tema y qué tanto ustedes han aprendido. De esa forma también me ayudan a saber a mí si necesito explicarme mejor o buscar otra forma de que todos entendamos, ¿no? Nos está pidiendo que determinemos la presión que ejerce sobre un buzo a 30 metros debajo de la superficie libre del mar. Suponga una presión barométrica de 101 kilopascales y una gravedad específica de 1.03 para el agua de mar. Bien, aquí ya anoté los datos, lo pueden hacer en una hoja o pueden ocupar el Excel que se les está proporcionando sin ningún problema. Y bueno,
Esta sería la respuesta. Mucho éxito y recuerden suscribirse, darle like, compartir. Hasta la próxima.